Bienvenidos y bienvenidas a Enclave Mediática, el programa de Telesur que hace un análisis del tratamiento de la prensa sobre nuestra realidad. En este día lunes 8 de agosto del año 2022. Empezamos. Iniciamos Enclave Mediática para conocer la actualidad que hace noticia en América y el mundo. Un análisis de la realidad que intentan reflejar los diarios, los portales, las redes sociales y también los diversos y variados canales de comunicación. Como siempre, empecemos con las portadas para analizar lo que fue el acontecimiento político más importante quizás del año para Colombia y también un acontecimiento importante para América Latina. El día de ayer, 7 de agosto del año 2022, se posesionó como presidente de Colombia Gustavo Petro y como vicepresidenta Francia Márquez. El titular de la Jornada de México: cumpliremos con los pactos de paz. Petro, será Colombia país de la vida, no de la muerte. Asume el primer presidente de izquierda en Colombia después de más de 140 años de gobiernos de extrema derecha, de derecha, paramilitares, paracos, como les quieran llamar. Un acontecimiento muy importante en el costado derecho. La fotografía además tiene un pie que dice: es la hora del cambio. Aquí agradeció las muestras de afecto y por supuesto también hubo expresiones de rechazo a la presencia del señor Guillermo Lasso Mendoza en el acto. Cuando el presidente Petro mencionó su nombre, incluso se escucharon gritos de asesino, asesino, asesino. Así fue lo que ocurrió el día de ayer, pero bueno, eso es paralelo, da cuenta de la situación. Y por otro lado, obviamente la imagen prueba efectivamente que hay un símbolo de esperanza en lo que dijo, en lo que haga y en lo que piensa incluso Gustavo Petro. Más medios de comunicación han tratado el tema, veámoslo ahí. El Espectador de Colombia también: no podemos fallar, el abrazo en el momento en que Gustavo Petro tomó juramento a la vicepresidenta Francia Márquez. Una enorme sonrisa que halaga, que entusiasma, que da mucha emoción para que Colombia salga de ese marasmo de la violencia y de la corrupción en la que le han sumido a ese país los presidentes. Por ejemplo, el que se fue, el señor Iván Duque, el peor presidente de la historia de Colombia, como ha quedado marcado él, y también está marcado el señor Lenín Moreno Garcés en el Ecuador, y quizás ya hace méritos también Guillermo Lasso para eso. Portada interesante, no muy bien lograda, digamos, para un acontecimiento de esa naturaleza, pero bueno, pasemos. El País de España también registra el acontecimiento, el momento del abrazo entre Francia Márquez y Gustavo Petro. El titular del País de España: la izquierda abre un camino inédito en Colombia. Gustavo Petro asume el poder con el desafío de lograr la paz total y abordar múltiples reformas económicas y sociales que empiezan desde el día de hoy. Evidentemente es así, hay mucha expectativa de las primeras medidas, ya cuenta con su gabinete completo, ya se conocen cada uno de los ministerios con quién contará y por supuesto algunas medidas que se preveían anoche mismo se estaban ya implementando para poder iniciar. Lo que veremos más adelante, además de lo que ocurrió, vamos a comentar más adelante con otra portada que llamó la atención, pero bueno, eso solamente puede pasar en Colombia. Pasamos al Heraldo y ahí, hoy empieza la Colombia de lo posible. El Heraldo es de Barranquilla, Colombia. Obviamente es la fotografía, un juego de imágenes con Gustavo Petro, la espada de Bolívar ahí y en la parte inferior Francia Márquez, la población que asistió entusiasmada, que celebró también el momento de la toma de juramento y puesta de la banda presidencial por parte de María José Pizarro, el momento quizás más emotivo, quizás sacó lágrimas a muchas personas por todo el significado que tiene que la hija de un comandante del M-19, María José Pizarro, le entregara la banda presidencial al presidente electo de Colombia, Gustavo Petro. María José Pizarro también se le fueron las lágrimas, muy, muy emotivo este momento, hay que entenderlo así. En el costado derecho, además de la fotografía, algo que llama la atención, puede llamar la atención, es Petro rodeado del alto mando militar, al cual le comprometió en su discurso a forjar la paz.
la paz, la vida y por supuesto el bienestar para los colombianos y las colombianas. Ese momento también fue muy significativo, todo el alto mando militar puestos al servicio, a las órdenes de un ex guerrillero del movimiento M-19 y ahora líder del pacto histórico. Así es la vida, así son las luchas de los pueblos. En un momento estaba perseguido por los militares, torturado por los militares y ahora en cambio está al frente de los militares de Colombia. Ahí tienen, esta imagen es muy significativa, esta portada resume gráficamente algunos momentos. En la parte superior del costado derecho también se ve a Petro con su familia al momento de ingresar a la Plaza Bolívar. Y eso que todavía en ese momento se discutía en los corrillos de ahí de Bogotá si aparecía o no la espada de Bolívar. Eso lo comentaremos más adelante. Veamos ahora el Universal, también el diario Universal. Petro y Márquez, nuevos mandatarios de Colombia. Ante más de 100.000 personas se posesionaron en la Plaza de Bolívar. Ese cálculo lo han hecho algunas personas. 100.000 personas se congregaron en la Plaza de Bolívar. Otros hablan de más de 50.000, pero bueno, el cálculo más optimista es de 100.000 personas porque efectivamente estaba repleta esa plaza. Muchos años que no se repletaba de esa manera y con esa solemnidad. En Cartagena, la Alcaldía Mayor transmitió el acto desde la Plaza de los Coches, así se denomina esa plaza, y por supuesto hubo celebración en varias poblaciones de Colombia. Hubo fiesta, por supuesto, y el pie de foto dice también lo importante que significa este momento. Un abrazo entre el presidente Gustavo Petro y la vicepresidencia Francia Márquez para el periodo 2022-2026. Un acontecimiento que llamó la atención a todo el planeta. Y también últimas noticias, este lunes 8 de agosto, últimas noticias, Diario de Caracas, empieza la segunda oportunidad de Colombia. El nuevo presidente de Colombia tomó posesión ayer ante miles de personas en la Plaza Bolívar. ¿Qué más se destaca aquí? Petro dijo que su primer compromiso es implementar el acuerdo de paz, por eso cumplirá a rajatabla las recomendaciones de la Comisión de la Verdad. El presidente Nicolás Maduro le envió felicitaciones: tiendo mi mano al pueblo de Colombia, el presidente Petro, para reconstruir la hermandad sobre la base del respeto y el amor entre los pueblos. Un tuit de Nicolás Maduro daba cuenta de que él estaba pendiente de la transmisión de Telesur en el momento de la posesión de Gustavo Petro y en el momento en que salía ya de la Plaza Bolívar, escoltando a la espada de Bolívar, el presidente Nicolás Maduro grabó un video. Y en la parte inferior, lo que queremos comentar. Gustavo Petro había pedido que la espada de Bolívar que reposa en la casa de Nariño fuera expuesta en el acto de investidura, pero Iván Duque negó la autorización. Sin embargo, una vez juramentado, el primer acto del presidente Petro fue pedir que sacaran la espada de Bolívar antes de dar su discurso. Llegar aquí junto a esta espada es para mí toda una vida. Quiero que nunca más esté encerrada, nunca más retenida. Pues eso es lo que pasó. El señor Iván Duque, tal como es, en su característica, hasta el último momento dejó ver su mezquindad, su poca talla histórica para entender los procesos políticos de su propio país y se negó a entregarle la espada de Bolívar que estaba en la casa de Nariño. Y claro, en un momento conmovedor, tenso además, el presidente Gustavo Petro ordenó sacar la espada de Bolívar y colocarla en la plaza. Y así ocurrió. Así que la primera decisión histórica de Gustavo Petro fue llevar la espada de Bolívar ante la plaza que lleva su nombre, es decir, la Plaza Bolívar. Y efectivamente eso ocurrió. Y ahí tienen la imagen que se destaca, quizás veremos más adelante una nota al respecto, pero la espada de Bolívar presidió el acto de posesión y de este momento histórico, por supuesto, que estuvo copado de decenas de dirigentes latinoamericanos, de movimientos sociales que dieron cuenta y fueron testigos de este acontecimiento histórico. Ahí tienen Petro junto a la espada de Bolívar, que además les recomiendo revisar la historia de esta espada, todo su recorrido, cuando fue sacada de la Quinta de Bolívar por los militantes del movimiento 19 de abril, del M-19, en aquel momento el grupo guerrillero más sonado, más discutido y más tratado mediáticamente en Colombia.
Bueno, vamos ahora a otros temas. En la República del Perú, el Congreso solo cuenta con el 10% de la aprobación. Yo no entiendo todo el afán que tienen en la República de seguir, insistir, cuando lo principal es que la situación del país no está bien, pero no precisamente por las encuestas ni por el Congreso, sino por toda la situación económica que estos medios de comunicación tampoco dejan resolver. Es decir, no aportan al debate, no aportan a la discusión, no aportan a la información plena de lo que ocurre en el Perú, pero ahí está, un periódico con una portada que está expresamente dedicada a hacerle oposición al presidente Castillo. Y bueno, si comete errores, pues pónganlos, discútanlos, pongan en debate los temas. Pero esta es la prensa que tenemos ahí. Y posiblemente sea la prensa que tenga también Gustavo Petro en Colombia. Y en Página 12, esta declaración es muy importante. Esperaba yo que Página 12 destacara la posesión de Gustavo Petro, pero bueno, le dejó en segundo plano, me imagino por el interés político que tiene la declaración de Cristina Fernández de Kirchner. La asociación ilícita es la de ellos. El Poder Judicial argentino apesta, aseguró Cristina Kirchner ante las fotos reveladas ayer por Página 12. En ellas se ve al fiscal y al presidente del tribunal que la juzgan, jugando al fútbol en el mismo equipo integrado también por dirigentes del PRO, es decir, del señor Mauricio Macri, nada menos que en la quinta de Mauricio Macri. Esa fotografía incluso está en un tuit, ojalá lo podamos ver en algún momento, un tuit de Cristina Fernández de Kirchner. Hoy su abogado recusará a los dos funcionarios. Y por eso la declaración se entiende, la asociación ilícita es la de ellos. Y cuando uno dice y lee y escucha, el Poder Judicial argentino apesta, también se podría, ojalá tuviésemos un periódico acá en el Ecuador para que vean todo lo que ha pasado con el sistema judicial y el Poder Judicial ecuatoriano, que es prácticamente lo mismo. En los últimos días ha habido denuncias y revelaciones de cómo actúa el Poder Judicial en el Ecuador. De la misma manera que hacen con Cristina, han hecho con Rafael Correa, con Jorge Glass y con el secretario jurídico de la presidencia en su momento, de Correa, quiero decir, el abogado Alexis Mera. Exactamente igual, todos confabulados, fluyendo hacia un solo objetivo: acabar, aniquilar la imagen, la reputación de líderes políticos. Lo mismo que pasa en Argentina, pasa en Ecuador. Y supongo yo que es en la misma lógica que actuaron en Brasil y ahora actúan en Perú. Y no se sorprendan si empiezan a actuar de la misma manera en el gobierno de Gustavo Petro en su momento. La Tercera de Chile, la fotografía del momento que llamó la atención cuando cruzaba por delante de los invitados especiales Gustavo Petro, se acercó, le dio la mano a Gabriel Boric en pleno acto. Titular de la Tercera, Petro asume en Colombia y Boric se reúne con Arce. Con Luis Arce tuvieron una reunión especial, los dos mandatarios que tienen temas en común, por supuesto, son países vecinos, Chile y Bolivia. Y ahí tienen. Es importante el evento. Lo demás son notas de orden más local de Chile. Y bueno, no queríamos dejar de tocar este tema importantísimo de lo ocurrido este fin de semana en Cuba, más directamente en Matanzas, allí donde la isla entera, no entiendo el titular, pero bueno, vamos a leer para ver de qué se trata. Poco antes de la medianoche de este domingo ocurrió una gran explosión en el sitio incendiado de la base de supertanqueros de Matanzas y provocó la expansión del fuego a depósitos contiguos, presuntamente por el colapso del que ardía desde la madrugada del sábado. Esto es lo que pasó, esto efectivamente es lo que se vio y por supuesto hay gran preocupación porque esto trae graves consecuencias, pérdidas cuantiosas en Cuba, pero ahí están los gobiernos de México y Venezuela para atender y ayudar inmediatamente. Sin pensarlo dos veces, Cuba recibió la solidaridad y el apoyo inmediato en México y de Venezuela de las empresas petroleras de ambos países. Inmediatamente, por supuesto, también Miguel Díaz-Canel, que se ve en la fotografía inferior, agradeció esta disposición. Este gesto tiene que ver con la disposición de ayudar, pero también con los gestos de solidaridad que Cuba ha tenido en otros momentos, que tiene que ver con la historia entre nuestros pueblos y gobiernos, afirmó el señor Miguel Díaz-Canel al acto inmediato, casi que instantáneo, de apoyo, solidaridad y de ayuda y auxilio inmediato que tuvieron los gobiernos de
México y de Venezuela. Esperemos tener más información de que esto se vaya solucionando sobre la marcha, pero ahí tenemos la solidaridad inmediata. Por supuesto, empezaron los actos de desinformación desde los grupos de ataque que hay contra Cuba desde Estados Unidos, de los que les llaman la gusanera, pero aquí está, la solución fue inmediata y se evitó una tragedia mucho mayor. Pasamos entonces evidentemente a los portales. Gobernador de Matanzas informa que tercer tanque de combustible no ha colapsado. La presidenta del Consejo de Defensa Provincial de Matanzas, Suseli Morfa González, comunicó el domingo que se logró apagar el incendio provocado por el derrame de combustible del primer tanque. Ahí tienen más información, estamos pendientes de esto. Y acá en el Estado de Derecho, más información. Guterres, secretario general de la ONU, advierte sobre el peligro de ataques a las plantas nucleares por lo que está haciendo el señor Zelensky en Ucrania contra Rusia. Y esto parecería que no es de escándalo. A parte inferior, presidente Maduro felicita a su homólogo colombiano y Gustavo Petro asume como presidente de Colombia, ya se destaca en el portal de Telesur. Pasamos al de Russia Today. China prolonga los ejercicios militares a gran escala cerca de Taiwán que comenzaron por la visita de Nancy Pelosi. Ahí tienen más información. No encuentro lo de los ataques a las bases nucleares. Las maniobras de Estados Unidos y Corea del Sur podrían provocar la movilización de las fuerzas nucleares norcoreanas, advierte Rusia, pero no encuentro aquí la información a propósito de esto. Creo que está en el otro portal. Vamos a ver ahí. Bueno, este es de France 24, paz, igualdad, medio ambiente e integración regional, los pilares del discurso del presidente Petro, que ya lo hemos comentado, pero también hay que destacar este día algo que no está en la prensa y lo veremos más adelante en cómo informó la prensa del ataque de Israel a Palestina, a la Franja de Gaza. Vamos ahí. Deutsche Welle. Kremlin pide frenar ataques de Ucrania a la central nuclear, lo que les mencionaba. Ahí tenemos la información a propósito de los ataques a centrales nucleares por parte de Ucrania, lo cual podría traer graves consecuencias. Vamos cerrando con Nodal, noticias de América Latina y el Caribe. Pedro Castillo juramenta su quinto gabinete en un año y el Congreso le niega. Esta portada me ha pasado, creo que es la misma del día viernes, no se actualizó, así que mejor la pasamos. Y aquí está lo que les mencionaba. Israel lanza nuevos ataques contra Gaza, la Franja de Gaza, tras el inicio de la tregua. El ejército israelí reconoce que atacó objetivos en Gaza minutos después del inicio de la tregua acordada con el movimiento Yihad Islámica Palestina. Es decir, ellos proponen la paz, proponen la tregua y son los primeros en violentarla. Esto es muy lamentable, lo ocurrió, decenas de personas gravemente heridas, otras tantas igual fallecidas en estos ataques violentos de Israel. Pero declararon la tregua y aquí la información de última hora es que efectivamente rompieron la tregua y lanzaron nuevos ataques. La portada de la agencia EFE, Colombia entra en la era del cambio con la revolución de izquierda de Petro. Al menos titularon lo que es más sensato en estos momentos. Ahí tienen toda la información de este acontecimiento. Hagamos la pausa, ya volvemos. Enseguida estamos de nuevo con ustedes. Regresamos, estamos con ustedes con Enclave Mediática, el programa de Telesur que hace un análisis del tratamiento de la prensa sobre nuestra realidad. El presidente Andrés Manuel López Obrador alteró su agenda de trabajo para acudir a la mina de carbón donde permanecen atrapados 10 mineros en México. Desde allí aseguró que habrá castigo para los responsables, pero ha insistido en que la prioridad es el rescate urgente. Durante su recorrido en el municipio de Sabinas, al norte del país, el presidente supervisó, en compañía del gobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme, las labores de rescate que se llevan a cabo desde el pasado 3 de agosto, fecha en la que quedaron atrapados los 10 hombres después de que uno de los conocidos como Pocitos se inundara repentinamente. El jefe de Estado se reunió con los familiares de los trabajadores, a quienes les ratificó que la prioridad es el rescate, aunque ya la Fiscalía General de la República inició investigaciones por posibles delitos de carácter federal relacionados con el colapso de la mina. Precisamente el propio mandatario ofreció algunos detalles técnicos de las tareas que devolverán a la superficie a los mineros
atrapados. Estamos muy pendientes de lo del rescate de los mineros. Siguen bajando los niveles del agua, de los pozos, y queremos ver si hoy ya entran los buzos. Ya tenemos todas las bombas que se requieren, de toda la capacidad. Está el ejército, el plan DN3 aplicándose. Ahora nos vamos hasta Cuba, donde la situación que se ha generado en la base de supertanqueros ubicada en el occidente de la isla se ha vuelto compleja. Después de varias explosiones, el gobernador de Matanzas asegura que el tanque número 3 no ha estallado. A primera hora de la madrugada se escucharon fuertes explosiones después que un cambio en la dirección del viento complicara las labores de extinción. Los grupos de tarea que lograron controlar las llamas en el tanque número 1 se replegaron brevemente cuando el fuego en el segundo tanque se creció. Varias explosiones se escucharon y columnas de fuego y humo tiñeron de rojo el cielo, por lo que se activaron las alarmas ante la posible afectación del tercer tanque. Sin embargo, el gobernador de Matanzas, Mario Felipe Sabines, ha aclarado hace pocas horas que la explosión ocurrió en el segundo tanque y se generó un derrame de combustible. Y además reiteró que la situación es compleja y que el tercer tanque sigue bajo riesgo, pero las brigadas de trabajo continúan en las labores en el terreno. Escuchemos lo que dijo él. En primera instancia podíamos haber pensado en eso, pero cuando ya pudimos explorar por primera vez el terreno, vimos que fue el propio tanque 2, el mismo que estaba ya incendiándose, que en horas más tempranas se había un poco que rajado, había sacado un poco de combustible, pero esta vez esa explosión sí sacó todo el combustible. Ahora está encendido pero muy bajo. Ahora ese combustible se derramó para las zonas aledañas al tanque que encendieron la maleza y esa es la situación básicamente que tenemos ahora. Mientras tanto, también el mandatario regional también dio cuenta de las labores que se llevan a cabo en la zona para atenuar las consecuencias del derrame del segundo tanque del combustible. Escuchémoslo. Tenemos varios equipos de bomberos en el terreno tratando de cortar el paso de lo que pudiera avanzar, extinguiendo donde se pudiera extinguir, y esas son las labores que estamos haciendo en el momento. Con oscuridad, con un terreno todavía que sigue estando bajo riesgo. El propio tanque 3 está bajo riesgo todavía porque tiene incendios en sus alrededores, así que nada de lo que hemos venido planteando ha cambiado. Mientras tanto, el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, sostuvo un encuentro con las delegaciones de los cuerpos de bomberos de México y Venezuela en la provincia de Matanzas. La reunión se llevó a cabo en la sede del Partido Comunista Provincial. En el encuentro, el mandatario cubano y las autoridades de bomberos de esos dos países evaluaron las estrategias que se han llevado a cabo hasta el momento para frenar el incendio y las que se planean ejecutar en los próximos días y en las próximas horas. El presidente Díaz-Canel agradeció la solidaridad de los gobiernos de México y Venezuela, en particular de sus presidentes Andrés Manuel López Obrador y Nicolás Maduro. Escuchemos. Esa adversidad también la vamos a superar. Yo creo que la estamos superando en la manera en que se está enfrentando y como yo sigo diciendo, y siempre estaremos por ir por más. Nunca nos vamos a detener en la adversidad, nunca nos vamos a dejar derrotar por una situación compleja. Y para eso yo creo que tenemos un pueblo que es el que está pidiendo, que es el que está exigiendo que sigamos adelante y que es ese pueblo que está apoyando hoy con una solidaridad. Y hasta aquí llegamos, pero no quiero dejar de mencionar esto. Vean en la portada estas dos cositas rapidísimo, mañana las podemos comentar. Mueren 5 niños palestinos en el polémico accidente en Gaza. En polémico incidente, uno podría pensar que pasó un accidente, que se cayó una pared, pero un ataque, bombardeo de Israel no puede llamarse polémico incidente en Gaza. Así que, señores de la agencia EFE, un poquito más de respeto con la vida de la gente. Y estas dos cosas que les había ofrecido, aquí está el tuit de Cristina Kirchner. Todo hace juego con todo. Hoy Página 12 prueba que la asociación ilícita es la de ellos. El presidente del tribunal y el fiscal de la causa Obra Pública jugando al fútbol en la quinta de Mauricio Macri. El camarista Llorens juega en el mismo equipo,
pero ese día faltó el partido. Y ahí tienen ustedes lo que denunciábamos hace un momento y que explica lo que la portada de Página 12 mostraba hace pocos minutos. Ahí tienen ustedes, todos ahí, celebrando, festejando el partido de la justicia contra Cristina Fernández de Kirchner. Más información, ahí la tienen. Busquen en la cuenta de Cristina Kirchner para que tengan mejor información al respecto. Hasta aquí llegamos. Volveremos mañana. Estaremos aquí pendientes de la información y del comentario sobre lo que hace y deshace la prensa sobre nuestra realidad. Chao, chao.